días para todos. Espero se encuentren muy bien, muy dispuestos para nuestra charla de hoy. Hoy tenemos una invitada muy especial, una amiga muy querida. Ella es investigadora de Agrosavia, de la sede del Centro de Investigación La Libertad. Si me equivoco con algo, Lina ahora me ayudará a corregir los errores que mencione. Trabaja entonces en el Centro de Investigación en la sede de La Libertad de Agrosavia en Villavicencio y muy amablemente quiere compartirnos parte de su trabajo de investigación que lleva a cabo allí ya durante hace varios años. Ella es Lina Margarita Moreno Con, es investigadora agrosavia, como ya les mencioné, microbióloga agrícola y veterinaria, con una maestría en ciencias biológicas con énfasis en microbiología industrial. Y entonces, pues para no darle más largas al asunto, invito a Lina, a la investigadora Lina, que cuando quiera iniciar, bien pueda arranque con su presentación. Bueno, buenos días para todos. Primero que todo quiero agradecer a la doctora Liliana y a su grupo de trabajo por esta invitación. Por la dificultad que estamos viviendo hoy día a causa de la pandemia, pues nos hemos visto enfrentados a un nuevo reto y es transmitir un poco lo que sabemos, la experiencia a través de las charlas virtuales, y para mí es muy grato estar aquí con todos ustedes. Entiendo que son estudiantes de microbiología. Yo como microbióloga me siento muy orgullosa de demostrar cuáles han sido los avances que a través de los años que llevo trabajando en la institución hemos logrado y hemos avanzado en el campo de la microbiología de suelos. Y bueno, yo vengo a estar aquí a compartir con ustedes un poco mi experiencia, un poco de pronto conceptos que ustedes ya han escuchado en el transcurso de esta carrera, en sus materias, con la profesora Liliana y los demás profesores, pero pues es muy grato estar aquí con ustedes. Entonces, por favor, Liliana, me comentas si ya se está viendo la pantalla. La estábamos viendo y ya se fue otra vez. Ya, dame un segundo. Voy a cerrar la cámara. Sí, está perfecto. Un poco está de interferencia, perfecto. ¿vale? Ajá. Les recordamos que ojalá tengan muchas preguntas y las preguntas, si las recojamos para el final, hacen uso, creo que está habilitada la opción de levantar la mano para hacer todas sus preguntas y aquí estaremos para irles dando la palabra a quienes lo necesiten e ir generando ojalá una serie de discusión en torno a la temática. Ahora sí ya vemos la pantalla perfectamente. Bueno, como les dijo Liliana inicialmente, bueno, yo soy Lina Moreno, soy microbióloga agrícola y veterinaria de profesión. Me gradué hace más o menos unos 18 años. Puedo decir que soy una de las primeras generaciones de microbiólogos agrícolas y veterinarios en el país. Es una carrera que realmente estuvo por un corto tiempo en la Universidad Javeriana de Bogotá. Estaba junto con la carrera de microbiología industrial, pero bueno, digamos que fui una de las primeras promociones en abordar esta temática como tan específica en el campo de la microbiología. Luego hice una maestría en la misma universidad, en el área de ciencias biológicas, y el énfasis al cual decidí aplicar fue el de la microbiología industrial. ¿Por qué? Porque a pesar de que en Agrosavia, que es donde llevo más de 20 años trabajando, empecé en diferentes laboratorios, por decirlo de una forma, me apasionó siempre lo que tuvo que ver con la generación de bioproductos con base en microorganismos benéficos que contribuyen o que contribuyeran a la nutrición de los cultivos. Entonces, digamos que un poco mi experiencia a través de estos años ha sido no solamente en un tema de micropropagación de plantas libres de patógenos,
un tema de manejo de bancos de germoplasma vegetal, básicamente en especies como papa, también el mantenimiento de esas colecciones biológicas libres de algunos microorganismos que tienen alguna importancia económica para el país. Luego un tema de ecofisiología vegetal, donde trabajamos básicamente con hongos formadores de micorrizas arbusculares para la nutrición de especies de importancia en la sabana cundinamarqués, y pues posteriormente un tema de la producción de insumos biológicos con base en este tipo de microorganismos benéficos del suelo, que hacen parte del Banco de Germoplasma de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, anteriormente conocida como Corpoica, y que hoy día el nombre es Agrosavia. Como para que entiendan un poco lo de la red de cultivos transitorios, dentro de Agrosavia nosotros trabajamos en siete grandes redes que están básicamente enfocadas a los sistemas productivos de importancia para el país. Entonces existe una red de ganadería, una red de cacao, una red de cultivos permanentes, donde no solamente están aquellos de importancia como el caucho, la palma, sino aquellos que son cultivos no maderables, que últimamente han tenido gran acogida para el país, como es aquellos árboles exóticos que son del Amazonas, como el azaí, el camu camu. Y está pues también la red de cultivos transitorios. La red de cultivos transitorios básicamente se enfoca en 3 o 4 cultivos que están identificados entre las cenas, donde vamos a encontrar el maíz, la soya, el arroz. No veo la presentación, Liliana. Sí, se Lina. No, no está. Dame un segundo. Tranquila, dale. ¿Listo? Ahí ya otra vez volvió. Perfecto. Entonces, bueno, si hablamos de los campos de acción de la microbiología, pues podemos mirar que es un área que abarca, tiene un abordaje bastante global, bastante amplio. Podemos hablar de la microbiología veterinaria, pues donde básicamente se estudian son aquellos microorganismos que tienen algún efecto, no solamente tanto negativo, sino como positivo en los animales. Podemos tener la microbiología de alimentos, donde básicamente está enfocada al control de los diversos procesos y métodos para la preparación de ellos, con la finalidad de prevenir algunas alteraciones, ¿no? Tenemos la microbiología que está asociada al tema farmacéutico, donde básicamente estamos enfocados en el uso de microorganismos que también pueden producir algunas sustancias, para el caso de los antibióticos, la insulina, que son para el beneficio humano. Tenemos la microbiología en el campo de la biotecnología, donde su enfoque está orientado a la generación de aquellos materiales que sean promisorios, que sean de importancia, libres de aquellos patógenos que pueden causar o pueden tener algún impacto en esos materiales. Y bueno, tenemos diferentes temáticas que podríamos abordar desde esta área, incluso algunas terminologías nuevas como es la fagoterapia, que básicamente está enfocado al uso de aquellos fagos o virus que atacan bacterias, y esta es un campo de la microbiología que ha tenido bastante acogida en los últimos años, dada la cantidad de infecciones que se dan a nivel clínico por bacterias. Está la exobiología, que es el estudio de toda... De la investigación. ¿Perdón? Está la exobiología y la biología sintética. Bueno, mi enfoque está hoy concentrado en la microbiología de suelo. Como todos saben, lo han escuchado en diferentes charlas o incluso en la bibliografía,
pues en un gramo de suelo podemos encontrar una gran cantidad de microorganismos, muchos de ellos, por no decir que el 95-97% son microorganismos que no son cultivables, por ende la mayoría son aún desconocidos. Es muy poca la cantidad de microorganismos que se encuentran en el suelo que por condiciones controladas de laboratorio se pueden aislar y se pueden evaluar. Es bien sabido que en el campo, en el suelo, podemos encontrar un número bastante grande de bacterias, podemos encontrar hongos en un rango de entre 10 a las 5 y 10 a las 7 unidades formadoras de colonia, podemos encontrar una gran cantidad de actinomicetos, como por ejemplo las franquias que se caracterizan por fijar el nitrógeno atmosférico. También podemos encontrar aquella micro, meso y macrofauna que de una u otra forma también están aportando a ese ecosistema, no solamente con la generación de túneles o canales a través de ese suelo o esa porción de suelo, sino también relacionado con el ciclaje de nutrientes. Obviamente toda esta microbiología de suelo o todo este microhábitat que funciona con todas esas interacciones que se dan entre ellos va a estar mediado por la calidad de materia orgánica que se encuentre en él. Es decir, dependiendo del alimento que tengan esos microorganismos en ese ecosistema, asimismo se van a ver reflejados sus bondades o beneficios allí. Hablamos de un término nuevo que es la edafología microbiana, donde básicamente se enfoca en estudiar el papel de los microorganismos en ese suelo y las funciones que llevan a cabo en este ecosistema. Como les mencioné anteriormente, en una porción de suelo, en un gramo de suelo podemos encontrar miles de millones de microorganismos, no solamente aquellos que no podemos ver a simple vista y que necesitamos de un instrumento que nos permita reconocerlo, como también aquellos más grandes como son las lombrices, las hormigas, las termitas. Dentro de esta porción de suelo se dan un sinnúmero de interacciones biológicas que no solamente en algunas ocasiones pueden ser benéficas, sino que entre ellos también pueden haber ciertas asociaciones no tan benéficas como la depredación entre ellos, para el caso de las bacterias y de los hongos cuyos existen nematodos en el suelo que se los comen, los toman como alimento. Pero lo que quiero que tengan claro es que en esa porción de suelo todo lo que está allí funciona de una manera tan equilibrada que no solamente buscan el beneficio propio, sino que buscan un beneficio en común y al final eso se va a ver reflejado no solamente en la salud del suelo, sino en lo que está en la parte de arriba, que es el cultivo. Si hay algo que yo he aprendido en mi experiencia como microbióloga es que a través del tiempo yo empecé siendo una microbióloga de laboratorio netamente, cuando trabajábamos todo el tema de los bancos de germoplasma. A medida que uno va ampliando un poco más su conocimiento y su expectativa, es importante tener en cuenta que todo lo que está ocurriendo con eso micro que estamos manejando en un laboratorio, al final nuestro indicador, en este caso van a ser las plantas, van a ser aquellas características físicas, incluso aquellas químicas que están dentro de esa porción de suelo. Entonces, yo a veces les digo mucho a mis compañeros agrónomos, porque yo trabajo, mi grupo microbiólogos somos 2 únicamente, que muchas veces en la agronomía solo se mira del suelo hacia arriba, pero nunca se paran a pensar qué pasa de ese suelo hacia abajo. Y realmente toda esa maraña y toda esa interacción de microorganismos que hay allí es, por un lado, difícil de comprender. En el momento en el que tú lo comprendes, quieres saber mucho más, y lo más importante es que de todo eso que sucede ahí, hoy en día es muy poco lo que conocemos o muy poco lo que hemos puesto en práctica a través de ese conocimiento. Entonces, lo que quiero decirles es que la microbiología es tan amplia y tiene tanto por explorar que definitivamente vale la pena centrarse y mirar a ver para dónde vamos y qué es lo que queremos entender. En esa porción de suelo, en los primeros centímetros cercanos a la raíz,
ocurre algo con esas interacciones y todos esos procesos biológicos que se están llevando a cabo allí que conocemos como el efecto rizosférico. Es precisamente toda esa mano de procesos que finalmente van a favorecer tanto a las plantas como a los cultivos, como a la fertilidad del suelo. Entonces es bastante importante tener en cuenta que ese efecto rizosférico se da en los primeros centímetros cercanos a la raíz. Si ustedes pueden ver en esta grafiquita que tengo aquí a mano derecha, a medida que uno se va alejando de la raíz de las plantas, este efecto rizosférico o esta cantidad de microorganismos asimismo va disminuyendo y pues obviamente eso va a estar mediado por diferentes factores, no solamente bióticos, sino también abióticos que regulan ese proceso de ese efecto rizosférico. Bueno, cuando nosotros hablamos de la calidad del suelo, podemos encontrar diferentes indicadores, tanto físicos como químicos, como biológicos. También estos indicadores van a estar divididos en diferentes escalas. Podemos encontrar las microescalas, las mesoescalas, las macroescalas, tanto para cada una de las características que queremos evaluar. Es importante tener en cuenta que siempre que queremos determinar un tema de calidad de suelo o de salud del suelo, es muy difícil hacerlo básicamente con las características físicas y químicas y no incluir las biológicas. Las biológicas me atrevo a afirmar que básicamente son aquellas que median todas esas características que les he mencionado anteriormente. Nosotros a nivel de institución hemos querido abordar ciertos indicadores para mirar el impacto que tienen algunas prácticas de manejo del suelo sobre esas características físicas, químicas y biológicas. Es por ello que pues Agrosavi ha venido adelantando diferentes proyectos de investigación donde lo que se busca es poder generar unos niveles críticos de esos indicadores biológicos, obviamente asociados a los químicos y a los físicos, que nos permitan saber cuál es el impacto que realmente todo trabajo al suelo o toda laboreo o todo manejo agronómico está influyendo en esas comunidades microbianas que se encuentran allí. Y es cuando nos encontramos con los famosos servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos pues es un término, es una terminología que últimamente ha tomado bastante auge y hace básicamente referencia a todos los beneficios que un ecosistema aporta a la sociedad. En este caso, el ecosistema lo llamaríamos el suelo. Está dividido en 4 grandes grupos. Realmente los microorganismos están involucrados en aquellos que están relacionados con un tema de soporte y regulación, y básicamente traigo los ejemplos enfocándome un poco a emisiones de gases de efecto invernadero. En el suelo se dan este tipo se producen este tipo de gases. Ustedes saben que el calentamiento global y toda la variabilidad climática que estamos viviendo hoy día es a causa de estas emisiones de estos gases. Y cuando escuchamos emisiones de gases invernadero, básicamente lo enfocamos a un tema de ganadería y a un tema de agricultura y lo estamos viendo de una manera mucho más macro. Pero no podemos olvidar y no podemos desconocer que esos procesos están llevados a cabo también por microorganismos. Por ejemplo, el caso del CO2. El CO2 no solamente lo producen las plantas a través de procesos como la respiración, sino que también en el suelo hay microorganismos que obviamente producen CO2. El caso de óxido nitroso, que está asociado a un tema de las fertilizaciones nitrogenadas en el suelo cuando se usan en exceso. No podemos olvidar que hay un gran número de bacterias que son las encargadas de transformar ese nitrógeno que se adiciona a través de la fertilización y como producto final me va a dar el óxido nitroso. Básicamente estoy hablando de las nitrosomonas, nitrosobacter. Para el caso del metano, pues en el rumen de las vacas, así como en el aparato digestivo de las termitas, podemos encontrar una gran cantidad de microorganismos metanogénicos que de una u otra forma están aportando a esas emisiones de gases de efecto invernadero. Parte de la
como del objetivo que tenemos hoy día como institución, no es solamente ver la emisión de gas de efecto invernadero como un macro, es decir, catalogar de que el ganado es el que produce el metano y por eso la ganadería la tildamos de que tiene la culpa de la emisión de los gases de efecto invernadero, o es el exceso de fertilizantes nitrogenados lo que nos está produciendo el óxido nitroso, sino que tenemos que mirar cuál es la dinámica biológica que se está dando al interior de esos ecosistemas, llámese rumen o llámese suelo, que están llevando a que esos microorganismos produzcan más o produzcan menos de estos gases, que al final, pues obviamente se van a emitir al ambiente y al sistema que se está evaluando. Cuando ya hablamos de otro tipo de servicio ecosistémico, el de soporte, pues ese es bastante enfocado también al área en la que, digamos, en el área en la que yo trabajo, y esto lo que tiene que ver con ciclaje de nutrientes, fertilidad del suelo, almacenamiento de carbono. Obviamente, pues eso está muy relacionado a los microorganismos. Aquí puedo mencionar diferentes microorganismos que con sus procesos metabólicos pueden llevar al aporte de materia orgánica y al ciclado de nutrientes de elementos de importancia para la nutrición vegetal, como es el nitrógeno, el fósforo, incluso el mismo potasio, como a través de la determinación de ese carbono o de esa materia orgánica y ver la calidad de esa materia orgánica podemos llegar a generar algunos indicadores asociados a ese carbono y a ese nitrógeno que está en esa pequeña porción que básicamente está asociado a la biomasa microbiana. Entonces, digamos que podemos tener, los microorganismos están involucrados en casi todos los procesos que les he mencionado. Es bueno también tenerlo en cuenta porque muchas veces nos olvidamos de ellos y resulta que casi que todos los procesos están mediados por ellos y están allí. ¿Qué pasa? Existen indicadores microbiológicos que nosotros podemos implementar tanto a nivel de laboratorio como a nivel de campo con algunas pruebas rápidas para medir esa calidad y esa salud del suelo. Por ejemplo, está la biomasa microbiana, que básicamente está enfocado en la determinación del carbono y el nitrógeno, con esa pequeña porción que viene de los microorganismos. Está la actividad enzimática del suelo, que es la responsable de la formación de moléculas orgánicas estables que contribuyen a la estabilidad del ecosistema e intervienen obviamente en ciclos como el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Cuando hablo de actividad enzimática puedo mencionar la ureasa, la proteasa, que están enfocadas en todo el tema de nitrógeno. Cuando hablamos de las fosfatasas ácidas, de las fosfatasas básicas, que está asociada al tema de fósforo, y cuando hablamos de la beta-glucosidasa, que básicamente intervienen en el ciclo del carbono. Podemos hablar de una diversidad genética cuando queremos estudiar un poco con tecnologías un poco más sofisticadas de biología molecular, cuáles son las comunidades de microorganismos que están allí presentes y que están llevando a cabo ciertas funciones biológicas que van a contribuir con el beneficio o no de ese suelo y finalmente de esa planta que requiere esa nutrición. Y bueno, también están los famosos perfiles fosfolipídicos. Todos esos indicadores son medibles en el laboratorio. Como les dije, hay algunos que ya existen, unos kits que se pueden utilizar en campo, pero lo importante de estos indicadores es que cumplan estas tres características, que sean altamente sensibles. ¿Por qué? Porque si hay unos factores que tienen un cambio a través del tiempo a corto y mediano plazo, son las características biológicas del suelo. Afortunadamente para nosotros los microbiólogos, y por eso utilizamos estos indicadores microbiológicos como indicadores de calidad, es que una alteración que haya en el suelo y que pueda ser medible con ellos, nos va a permitir ver el efecto de lo que estamos haciendo o no en ese suelo. Es decir, si yo no cuento con un indicador que sea sensible en un corto y mediano plazo, difícilmente voy a saber si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Entonces es importante que sea altamente sensible, que las técnicas que empleemos en el laboratorio sean reproducibles, es decir, que si yo lo aplico aquí, y de pronto necesito con un suelo de la altillanura y de pronto necesito hacerlo con un suelo de la sabana de Bogotá, los resultados no se vayan a ver afectados. Y hay algo bastante importante y es que sea una fácil determinación a bajo costo.
¿Eso qué quiere decir? Que nosotros a nivel de laboratorio podríamos tener todas las técnicas sofisticadas del caso, pero si nosotros queremos ofrecerle a un productor o a un agricultor unos indicadores microbiológicos que puedan evaluar antes de establecer sus cultivos que sean de bajo costo, pues obviamente va a ser mucho más atractivo para ellos. Finalmente, ¿qué es lo que yo voy a tener con esos indicadores? Mirar aquí en la fotografía de la izquierda si lo que realmente estoy haciendo está bien. En la fotografía de la derecha si lo que realmente estoy haciendo le está aportando materia orgánica al suelo y por ende está bien. Si me toca decir, oiga, paro y miro qué es lo que realmente no está funcionando y trato como de solucionar ese problema. Y lo más importante para el nivel país, si bien es cierto que diferentes instituciones a nivel nacional han venido trabajando con este tipo de indicadores, hoy día no existe, o por lo menos no hay publicaciones donde mencione que para cada región ya hay unos niveles críticos o unas tablas de interpretación que le permitan al profesional, al microbiólogo, al agricultor o al productor saber si lo que se está haciendo está bien o si por el contrario toca parar y replantear todo el manejo que se está haciendo al suelo. Otra cosa que es importante tener en cuenta, los indicadores no son generales para todas las condiciones agroecológicas. Como bien sabemos, los suelos, así como tienen diversas clasificaciones taxonómicas, obviamente dependiendo de la región también van a tener diferentes características físico-químicas, incluso biológicas. Entonces estos niveles críticos y tablas de interpretación deberían ser generadas para cada condición de suelo específica en una región determinada. ¿Esto para qué nos serviría? Pues como soporte para la toma de decisiones de manejo y obviamente de sostenibilidad del suelo. Aquí les traigo un ejemplo de una publicación que encontré hace poco sobre unos niveles críticos que ya han sido publicados en Brasil, básicamente en suelos latosoles del Cerrado brasilero, donde a través de diferentes años de investigación, básicamente 20 años consecutivos, donde se evaluaron diferentes sistemas productivos, donde no solamente tuvieron en cuenta monocultivos, sino sistemas de rotación, donde se incorporaron leguminosas con coberturas vegetales, pudieron sacar estos límites o estos niveles críticos para interpretar estos indicadores biológicos que vemos aquí a mano izquierda, donde básicamente está la biomasa microbiana, la actividad beta-glucosidasa, que está asociada con el ciclo de carbono, la aril sulfatasa, las fosfatasas ácidas y la deshidrogenasa. Esta tabla básicamente que nos está mostrando que dependiendo del valor que dé cada indicador, yo puedo decir realmente la actividad que yo estoy haciendo está haciendo que mis indicadores biológicos sean bajos. Eso quiere decir que hay que parar y revisar qué debo hacer para corregir lo que no está bien. Hay unos valores ya moderados y hay unos valores ya adecuados que ellos obtuvieron con base en los diferentes sistemas productivos que evaluaron. Por ejemplo, para el caso de los monocultivos, caso soya, obtuvieron que sembrar durante varios años consecutivamente la soya tiene un impacto en el bioindicador de la biomasa microbiana, de las sulfatasas, de las fosfatasas ácidas, versus un sistema de rotación donde incorporaron la misma soya, pero asimismo tuvieron un pasto que es la braquiaria. Entonces es para que pensemos un momento que el daño o el efecto negativo que podemos estarle proporcionando al suelo con el monocultivo, llámese soya, llámese arroz, pues esto va a tener una incidencia en esos indicadores biológicos que se está viendo reflejado en estos valores, donde realmente lo que nos está mostrando es que son bajos comparados con los niveles críticos que se determinaron para esos suelos, oxisoles cerrados muy parecidos a los de la alta llanura que tenemos acá en Colombia. Entonces, al final, ¿qué es la conclusión que ellos encuentran? Que un suelo más productivo realmente sí está asociado a una mayor actividad biológica. Es decir, lo digo al contrario,
Si en el suelo hay una alta actividad biológica que se ve reflejada en esos indicadores microbiológicos que estamos evaluando, los resultados en términos de productividad van a ser mayores y pues obviamente eso se va a ver reflejado no solamente en los rendimientos, sino también en el bolsillo del agricultor. Entonces, como ya les comenté inicialmente, nosotros acá en Agrosavia hemos siempre hablado del término de gases de efecto invernadero. Tenemos como objetivo poder generar esos niveles críticos a nivel local, es decir, suelos oxisoles de la llanura plana colombiana, todo lo que tiene que ver con respiración basal o producción de CO2 por los microorganismos, determinación del carbono y la biomasa microbiana, y la determinación de carbono total. También hemos hecho algunos avances en el tema de buscar a través del uso de genes específicos aquellos microorganismos que intervienen en procesos como la nitrificación para producción final de óxido nitroso. Y bueno, también un tema bastante interesante, que ahí les traigo algunas tablas, el tema de biodiversidad. Evaluamos la macrofauna en diferentes sistemas productivos establecidos en la región. Entonces, digamos que estas gráficas, pues yo le decía a Liliana, son preliminares porque es información que no ha sido publicada, pero pues obviamente hace parte de avances de investigación. Entonces, digamos que a nivel de laboratorio, evaluar la respiración microbiana por medio de la metodología de incubación con una solución trampa y posterior titulación, nos ha llevado a determinar que más o menos la máxima producción de CO2 proveniente de esa microbiota que se encuentra en ese suelo que está sometido a incubación es a las 72, desde las 72 a las 96 horas. Es donde se obtiene, digamos, el valor máximo de producción de CO2 en esos ambientes confinados donde se está evaluando esta variable. Aquí tenemos dos suelos, un suelo de bosque, o es un bosque que no ha sido intervenido, con una vegetación natural, y aquí tenemos un suelo que ha sido bastante manejado agronómicamente, que ha venido de diferentes rotaciones de cultivo y que en el momento de hacer la lectura era un suelo que tenía establecido un cultivo de maíz. Entonces podemos ver un poco la diferencia que hay entre los dos tipos de suelo, bosques y maíz, donde el bosque nos está mostrando una mayor actividad en cuanto a producción de CO2, versus el maíz, donde es un poco más baja las unidades que se obtuvieron para este análisis. Para el caso de los microorganismos asociados a procesos de nitrificación, pues como les mencioné, lo que estamos haciendo en la parte molecular es extraer el ADN de ese suelo que queremos evaluar, y ya utilizando unos genes bastante específicos que están asociados a dos grupos de microorganismos que son los nitrosomonas y los nitrosobacter, hacer la amplificación de esos genes en genes de agarosa para mirar la presencia o ausencia de este grupo de microorganismos asociados a este proceso. Hay una parte que también evaluamos, que es la actividad metabólica. Para esta actividad metabólica, para tener más o menos un indicio de cuáles son las posibles comunidades que están allí en el suelo y cuáles son los posibles procesos que están llevando a cabo en ese suelo, nosotros utilizamos unas placas que son las Biolog EcoPlay, las cuales constan con 31 fuentes de carbono que están previamente liofilizadas, y luego de un proceso de adecuación de la muestra a través de diferentes diluciones, se hace la siembra de este suelo diluido en estas placas, y luego por absorbancia hacemos la lectura para mirar a través del tiempo cuáles son las fuentes que más están siendo usadas por esas comunidades de microorganismos. Aquí podemos ver un poco el resultado. Esta es las dos que están en la parte de arriba, es una lectura a las 24 horas. Si ustedes logran evidenciar, pues no hay cambio de color. Ya a las 48 horas empezamos a ver cierto cambio de colores en cada una de las celditas que están allí, que como les dije, cada una tiene una fuente
de carbohidrato, y ya a las 72 horas de incubación ya podemos ver una mayor actividad metabólica de esas comunidades de microorganismos presentes en ese suelo. Siempre para estos ensayos utilizamos un suelo contraste, que es el de bosque. ¿Por qué lo utilizamos? Porque creemos que ese suelo, como no ha sido un ecosistema que no ha sido intervenido, digamos, está en equilibrio, la dinámica biológica que se está llevando a cabo ahí no está siendo alterada por ningún tipo de manejo, y pues siempre lo tomamos como referencia versus los suelos que están siendo de una u otra forma manejados con diferentes cultivos. Para el tema de la evaluación de macrofauna, pues es una metodología que es ampliamente utilizada, que es la del Tropical Soil. Coralina, se silenció tu micrófono, para que por favor verifiques. Ay, yo estoy aquí. Hola. Sí, la estamos escuchando. ¿Sí me escuchan? Sí, Lina, ahí vamos, ahí va bien. Bueno, cualquier cosa me avisan. Bueno, la separación de macrofauna, lo que hacemos es extraer un monolito de suelo. El monolito se puede extraer a una profundidad de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, dependiendo de la condición del mismo. Generalmente cuando el suelo está muy seco, en época pues obviamente de lluvias escasas, baja precipitación, lo que hacemos es extraer los primeros 20 centímetros, porque pues es mucho más difícil profundizar y poder sacar una óptima muestra de 20 a 30. Lo que hacemos es extraer el monolito, dividirlo, y ya en el laboratorio de forma manual extraer todos los organismos que se muevan allí. Mejor dicho, todo lo que se mueva sale, y posteriormente es enviado a un laboratorio para que nos lo clasifiquen a nivel de orden, familia, y bueno, si se puede hasta nivel de género, pero es bastante complicado aquí hacer esa determinación. Entonces, al final nosotros, ¿qué hemos obtenido con esas evaluaciones de esos indicadores, no solamente físicos, químicos y biológicos? Poder determinar hasta cierto punto cuál es el impacto en el suelo de algunos sistemas productivos. Entonces, por ejemplo, yo les traigo esta red que se obtuvo en una publicación del año 2015, en un proyecto que se hizo en conjunto con el CIA en Palmira, donde se evaluaron 3 sistemas productivos, y siempre se tomó como referencia una sabana natural. Cuando hablo de sabana natural, aquí en la altillanura es una sabana o es un suelo que ha estado en descanso, que en ciertas épocas del año son sometidas a quemas, porque de pronto en ese suelo van a hacer un proceso de incorporación de diferentes fertilizantes o algún tipo de manejo para pasar de sabana natural a un suelo ya agrícola, por decirlo de una forma. Pero digamos, en este caso la sabana natural se tomó como un testigo, como decir el bosque en las anteriores evaluaciones. Se tomó un suelo que viene de un sistema de cultivos transitorios en rotación. Cuando hablo de sistemas de cultivos en rotación, hago referencia a que aquí en la región de la altillanura se juega mucho con la siembra de especies vegetales, dependiendo obviamente de las condiciones agroclimáticas. Entonces, generalmente en primer semestre del año se siembra la soya, por ejemplo, porque en el primer semestre digamos que hay condiciones de precipitación que benefician este cultivo, que es altamente dependiente del agua. Ya en segundo semestre ya no se siembra soya, sino que se siembra maíz, y el siguiente año ya en el suelo de pronto no se siembra soya, sino que se siembra arroz. Entonces digamos que eso es lo que nosotros acá comúnmente en la región llamamos como cultivos transitorios en rotación. Bueno, se tuvo un cultivo permanente que es el caucho, y una pastura simplemente establecida allí en un suelo para consumo animal. Entonces, aquí en esta marañita o en esta telaraña que podemos ver en esta diapositiva, básicamente lo que les quiero mostrar es cómo esos sistemas productivos pueden tener un beneficio o no en esos indicadores físicos, químicos y biológicos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de recursos hídricos en el suelo, podemos ver que las pasturas están beneficiando este indicador ecosistémico que está relacionado con el agua en el suelo.
Cuando hablamos en términos de biodiversidad, podemos ver que hay un impacto bastante fuerte en términos de, perdón, biodiversidad, ahora soy yo la que no veo. Biodiversidad, podemos ver que la sabana natural es donde se encontró quizás la mayor abundancia y diversidad de organismos. Como ya les dije, generalmente los bosques y las sabanas son ecosistemas que no son intervenidos o que reciben algún tipo de intervención en el momento en el que van a ser utilizados para siembras o para un tema de mejoramiento de la calidad del suelo. Por ejemplo, para el caso del cultivo permanente, caucho, podemos ver que en términos de biodiversidad también hay un efecto positivo. Casi que el caucho en todas las variables, tanto físicas como químicas como biológicas, está en, digamos, en un término de equilibrio, que no hay como un efecto negativo real de ese sistema. Entonces, es importante cuando se evalúan esos indicadores poder determinar de toda esa maraña de posibilidades que tenemos como sistema, cuál puede beneficiar un indicador y cuál no. Generalmente no se ve que haya un equilibrio entre todos esos indicadores, es decir, si en la parte de cultivos transitorios yo tengo un beneficio en términos de biodiversidad, entonces eso también se va a ver reflejado en la parte química. No siempre se ven ese tipo de efectos, pero lo ideal es poder determinar a través de estas marañas ese manejo que tanto me está influyendo en esas características. Acá vemos lo mismo. Estos son resultados que se obtuvieron en unos proyectos de investigación a largo plazo, más o menos unos 5 o 6 años, donde los suelos de la altillanura que venían de una sabana fueron sometidos a un proceso de transformación para lo que finalmente se generó como una capa productiva, es decir, los 5 o 10 primeros centímetros del suelo fueron manejados de tal forma que se obtuvo una mayor cantidad de materia orgánica y se mejoró las condiciones de acidez de este suelo. Entonces podemos ver en el año 2011, para los mismos sistemas productivos, donde se tuvo caña, caucho, pastos, una sabana natural, estos mismos suelos evaluados en el 2012 y en el 2013, cómo podemos ver esos cambios en términos de biodiversidad, donde inicialmente la sabana natural presentaba los mayores valores para el número de individuos por metro cuadrado, y ya cuando miramos el 2013, luego de que se hace un manejo a esa sabana, esta variable disminuye. Lo mismo pasa para el caso de AFC, que son pastos. Estos pastos al inicio, pues realmente las poblaciones fueron muy bajas, y luego de que este pasto fue fertilizado, vemos cómo aumenta la cantidad de individuos por metro cuadrado en términos de macrofauna. Acá esto fue medido en un ensayo que también duró más o menos unos 7 años, se conoce como modelo ganadero, donde lo que hicieron fue establecer diferentes parcelas de evaluación con diferentes materiales vegetales. Más o menos estoy hablando de unas 30 parcelas que se establecieron en más o menos un promedio de 70 hectáreas. Aquí básicamente les quiero mostrar para que vean año a año cómo es la variabilidad que hay en términos de abundancia de la macrofauna en los diferentes sistemas productivos establecidos. La P9 en ese entonces era un pasto que fue mejorado. Miren que para el año 2013 ya ese pasto que fue mejorado disminuyó en términos de abundancia, y ahora es otra parcela la que nos está mostrando la mayor abundancia. Entonces, digamos que esta gráfica es para que más o menos ustedes miren la dimensión de todos los efectos que puede tener el manejo del suelo sobre esas poblaciones de organismos que se encuentran allí presentes. Quiero hacerles una aclaración. Nosotros cuando trabajamos en macrofauna edáfica, básicamente nos enfocamos a aquellos organismos que están relacionados con ciclaje de nutrientes y ingenieros del suelo. Entonces, digamos que trabajamos todo lo que tiene que ver con hormigas, termitas y lombrices en sus 3 categorías. Entonces, esto es lo que estamos viendo aquí reflejado. Bueno, y ya en términos prácticos, ¿qué favorece esa diversidad y la actividad biológica de los microorganismos? La experiencia nos ha mostrado que el tema de rotaciones es una buena opción para lograr mantener esa biodiversidad en los cultivos.
El uso de coberturas vegetales y abonos verdes definitivamente tiene un efecto bastante positivo en esa microbiota que está en el suelo. ¿Por qué? Bajo estas condiciones nosotros podemos alcanzar temperaturas de más o menos 38 40 grados centígrados. Ustedes se imaginan un suelo desnudo con esos organismos ahí, como quien dice, cocinándose. Entonces, el uso de coberturas vegetales, además de crear un microhábitat específico para eso que está allí, también genera ciertas condiciones de temperatura y humedad que favorecen las poblaciones. La inoculación de suelos y semillas con microorganismos benéficos. Es bien sabido que si nosotros incorporamos al suelo microorganismos benéficos, no solamente vamos a tener un efecto en la nutrición de las plantas, sino también que podemos controlar ciertos patógenos que atacan, por ejemplo, las raíces. Pueden darse obviamente antagonismos entre los benéficos y los patógenos, disminuyendo las poblaciones de patógenos. La incorporación de compost, los restos de cosecha, residuos vegetales. Es importante tener en cuenta que entre mayor sea la cantidad de materia orgánica y calidad de esa materia orgánica, pues obviamente las poblaciones de organismos se van a ver bastante beneficiados. Ellos necesitan alimento, necesitan carbohidratos, necesitan energía para poder llevar a cabo sus funciones, y si definitivamente nosotros con nuestras prácticas de manejo logramos aportarles esos beneficios en la materia orgánica, pues obviamente el tema biológico va a ser mucho mejor. Y pues algo que en la práctica he aprendido, lo digo en la práctica porque cuando era microbióloga de laboratorio no lo tenía tan claro, pero definitivamente el manejo con bajos insumos y maquinaria tiene un efecto bastante grande. Cuando nosotros vamos a campo a tomar muestras de suelo para medir estos indicadores biológicos, vemos un efecto bastante grande en el suelo, que ha estado en reposo por unos meses, donde no ha sido sometido a ningún tipo de laboreo, a ningún tipo de maquinaria, versus un suelo que ha sido pasado con rastas, con cinceles, con escardillos, o en un suelo que le han aplicado quema, o que de pronto le han aplicado algunos herbicidas de amplio espectro para matar todas las malezas que tenemos. Entonces, definitivamente sí hay un efecto, y ese efecto se ve reflejado en esas variables que se miden en el laboratorio. ¿Qué factores obviamente ambientales influyen también en la biodiversidad? O sea, no todo es el manejo, también hay términos o factores ambientales que de una u otra forma van a tener una incidencia en cuanto a su establecimiento, lo que se podría llamar un proceso de aclimatación, de multiplicación, obviamente las altas temperaturas. No todos los microorganismos tienen la capacidad de aguantar temperaturas extremas, la sequía. La sequía tiene un efecto bastante grande, sobre todo en términos de macrofauna. Cuando se hacen los análisis de macrofauna en época seca, acá en la región, generalmente los organismos son muy bajos los que se encuentran, y los que se encuentran a mayores profundidades, obviamente pues buscando, me imagino, que protegerse de esa condición de resequedad del suelo. El pH también tiene bastante incidencia. El uso de agroquímicos definitivamente es bastante complejo el asunto. Si bien es cierto que la quema es una práctica cultural, por decirlo así, que tienen en mente que antes de establecer cualquier pasto o cualquier sistema productivo se debe quemar, obviamente tiene una incidencia en la parte biológica, en la maquinaria, el hecho de remover el suelo y hacer como esa remoción y pasar ese rebote también obviamente va no solamente a destruir el hábitat de aquellos organismos que se dedican a crear túneles y galerías, y que no solamente crean esos túneles y galerías como medio de protección, sino para conservar ese ciclaje de nutriente que ellos tienen ahí a nivel de reserva. Entonces digamos que esto es importante también tenerlo en cuenta. Y bueno, finalmente, si nosotros llegamos, si nos metemos en la cabeza que si un suelo es sostenible, no solamente en términos físico-químicos, sino también biológico, pues obviamente vamos a tener una mayor productividad. Si nosotros logramos aumentar la productividad conservando o manteniendo esas características que de una u otra forma regulan otras características, obviamente vamos a tener un bajo impacto ambiental, y pues eso se va a ver reflejado no solamente en los costos de producción, sino también en la rentabilidad de los cultivos. Hola. Sí, Lina, aquí seguimos. ¿Me escuchan?
Sí, señora, muy bien. Listo. Entonces ya finalmente las conclusiones, un mayor entendimiento de la dinámica biológica que se da en el suelo y cómo esos indicadores pueden ser sensibles a cambios en un corto a mediano plazo como consecuencia de las actividades antrópicas y los factores abióticos. Eso es importante. En la medida en que nosotros entendamos cómo esa dinámica biológica se está dando en ese ecosistema, asimismo nos puede llevar a darle soluciones a eso que está pasando allí. Y otra cosa primordial es que las técnicas en el laboratorio y la obtención de resultados confiables y de calidad dependen de una cuidadosa operatividad de las metodologías. O sea, si bien es cierto, pueden ser metodologías muy rutinarias, muy fáciles en algunas ocasiones, es importante tener ciertos aspectos metodológicos muy en cuenta, como el caso de la humedad del suelo, el caso de las temperaturas de incubación, que nos permitan tener resultados no solamente confiables, sino también reproducibles. Entonces, digamos que esta primera parte ya la terminé. No sé si de pronto tengan alguna pregunta o si quieran que siga con la otra parte. Bueno, estoy ahí, los escucho. Pues Lina, yo creo que de pronto darle continuidad a lo que nos quiere compartir para que ya vamos como cerrando. Porque ya Lina lo que quiere es mostrarnos un caso muy práctico de lo que están haciendo en este momento en Agrosavia con un inoculante. Entonces, de pronto por tema pues también de tiempos y eso, sí sería de pronto que continuáramos y al final revisamos todas las preguntas. Listo. Entonces, bueno, yo también les voy a hablar un poco del manejo de la inoculación biológica en el cultivo de la soya. Quise traer como ejemplo la soya porque pues digamos que en este momento... Lina, ahí ya no estamos viendo la pantalla. ¿No estás viendo mi pantalla? No. Dame un segundo. Ajá. ¿Ya? Ahí está como, ahí sí ya. Listo. ¿Por qué la soya? Porque bueno, es un cultivo de interés nacional. Los principales productores de esta especie vegetal es el Valle del Cauca y el Meta. Es un cultivo básicamente enfocado a dos cadenas, que es la avícola y la porcícola. Se utiliza el producto que da pues de esta siembra, de este establecimiento, se utiliza básicamente para grano y un 75% para harinas y aceites para la preparación de concentrados para estas dos cadenas, avícola y porcícola. Es bastante importante por la cantidad de proteína que tiene el grano. En la región del Meta, este cultivo aporta el 79% a la producción nacional y la altillanura como tal aporta el 82% con aproximadamente 22.500 hectáreas sembradas al año, con un rendimiento promedio de 2.75. Agrosavia cuenta con una gran cantidad de materiales de soya que han sido lanzados con características bastante particulares de adaptabilidad a las condiciones agroecológicas de la región. Como para enfocarlos un poco, quiero comentarles que la altillanura plana colombiana, que es donde está ubicado el centro de investigación, bueno, en realidad el centro de investigación Corpoica, ahora Agrosavia La Libertad, está en la ciudad de Villavicencio. Aquí en la región tenemos dos ecosistemas bastante importantes, que uno es la altillanura plana, que es lo que concierne de Villavicencio hasta el Bichada, pasando por Puerto López, Puerto Gaitán. Allí las condiciones de suelo son bastante características. Por otra parte tenemos todo el piedemonte llanero, que es lo que concierne desde Villavicencio hacia Yopal, que como su nombre lo dice son suelos que están pues digamos que al pie de la montaña, también tienen unas características un poco diferentes a los de la altillanura. Generalmente los suelos de la altillanura, que es donde se establecen la mayor cantidad de estos cultivos transitorios, tienen unas características muy particulares y es la condición que ustedes ven aquí en esta fotografía. Son suelos bastante ácidos, son suelos
que tienen muy baja cantidad de materia orgánica, estamos hablando de un porcentaje de 1.5, máximo 2% de materia orgánica. Son suelos que son de baja fertilidad, tienen un problema bastante complejo en términos de nitrógeno y fósforo. El nitrógeno generalmente es bastante bajo y el fósforo que se encuentra generalmente está fijado al suelo, por lo cual es de difícil disposición no solamente para los cultivos, sino que también contribuye a que se apliquen grandes cantidades de fertilizantes químicos en estos cultivos para suplir esa necesidad. Entonces, es importante que nos enfoquemos en estas características porque digamos que esa ha sido una de las grandes limitantes que han tenido en esta región el establecimiento de ciertos cultivos, porque hace 20, 30 años atrás estos suelos eran suelos no aptos, estos suelos eran bastante pobres. A través de diferentes, digamos que trabajos de investigación, se ha logrado mejorar esas características que les acabo de mencionar con la generación e incorporación de sistemas en rotación, donde intervienen obviamente las coberturas, las leguminosas, para poder, digamos, solventar un poco esas características que naturalmente tienen estos suelos, que son oxisoles también. Y bueno, como ya les comenté, la soya, bueno, es importancia para la región. Ella tiene, por ser una leguminosa, bueno, una especie vegetal, ella tiene dos opciones para tomar el nitrógeno que necesita incorporar a su alimentación o a su nutrición, que es a través de los compuestos nitrogenados que están solubles en el suelo o la interacción simbiótica con ciertos microorganismos conocidos como los rizobios. Quiero que tengan en cuenta algo, y es que esta interacción es altamente específica. En la naturaleza existen 3 géneros que se pueden asociar con esta especie vegetal, que son los Bradyrhizobium, los Sinorhizobium, y hay descritos algunos Mesorhizobium que se pueden asociar con la soya. Cuando digo altamente específica, ¿qué quiere decir? Que yo no puedo utilizar un inoculante para frijol en el cultivo de la soya, porque seguramente no me va a nodular, o seguramente no va a nodular, y por ende no va a darse la fijación biológica de nitrógeno. Son pocas las cepas de rizobios que son promiscuas, es decir, pueden asociarse con diferentes especies vegetales, pero para el caso de la soya esto no ocurre. Para el caso de la soya, Bradyrhizobium japonicum, Bradyrhizobium elkani, Sinorhizobium fredi o algunos Sinorhizobium. Para que se dé esa fijación biológica de nitrógeno, que es importante que dentro de la maquinaria enzimática que tienen los microorganismos actúe un complejo que es la nitrogenasa. La nitrogenasa es una serie de enzimas, o es una enzima que se encarga de romper ese triple enlace del nitrógeno atmosférico y hacerlo disponible para las plantas. Y todo ese proceso se lleva a cabo en unas estructuras que se forman en las raíces que conocemos como nódulos. Esta infección entre la leguminosa y el Rhizobium se da inicialmente por una serie de interacciones moleculares entre los dos organismos. Es importante recalcar que en el momento en el que la bacteria o los rizobios llegan a la raíz de la planta, promovido por una serie de sustancias que la misma planta produce, que conocemos como flavonoide, el primer encuentro que tienen estos dos organismos es tomado por la planta como una infección patogénica. ¿Por qué? Porque el microorganismo tiene que entrar a la célula vegetal, ingresar, por ende va a haber un rompimiento y va a haber una serie de transformaciones, que es lo que estamos viendo aquí en la grafiquita, donde a partir de una herencia de los rizobios atraídos por esos flavonoides que excreta la planta, se va a dar un encurvamiento de los pelos radicales. Ese encurvamiento lo que va a hacer es recubrir esa cantidad de rizobios que están allí en esa superficie. Va a haber una entrada de esos rizobios a través de un hilo de infección, que es lo que va a permitir que el mayor número de microorganismos ingresen, y finalmente se va a desarrollar ese nódulo en esa célula vegetal que ha sido invadida por este
este organismo simbionte. Este es el famoso nódulo que me imagino ustedes han visto en campo, que todos conocemos. Allí ese rhizobium pierde su membrana celular y queda transformado en un bacteroide. El bacteroide los bacteroides son los que son capaces de que ese complejo nitrogenasa actúe captando ese nitrógeno, haciendo ese rompimiento y haciéndolo disponible para la planta. Bueno, ¿y por qué? Nos preguntamos por qué este nódulo está rojo en el interior. Resulta que como en ese interior se están llevando a cabo una serie de procesos biológicos, hay una proteína que conocemos como la L-hemoglobina, que es la que regula la cantidad de oxígeno que debe haber dentro del interior de esa estructura. La L-hemoglobina regula el oxígeno de tal forma que provee a los bacteroides el oxígeno necesario para que ellos se multipliquen y lleven a cabo ese proceso, pero también regula la cantidad de oxígeno de tal forma que no inactive la enzima nitrogenasa, porque esta enzima es altamente sensible a esta condición de alto oxígeno dentro de la estructura. Uy, esta se me coló, qué pena, se las iba a mostrar pero se me coló. Entonces, ¿qué beneficios trae esa simbiosis rhizobium-leguminosa? Pues obviamente el mayor beneficio es que el nitrógeno atmosférico que está en el aire, que es más del 75 al 80%, pues va a ser transformado y lo va a tomar la planta. Esta fijación biológica se dice que es eficiente y que puede reemplazar entre un 80 y un 90% de la fertilización nitrogenada. Cuando se da esta interacción simbiótica hay un intercambio de nutrientes entre los dos organismos. Por un lado, la planta le da todos los carbohidratos y toda la energía que los bacteroides necesitan para multiplicarse y llevar a cabo su función, y pues obviamente el bacteroide le provee ese nitrógeno que la planta requiere. Va a haber un incremento de biomasa. Resultados se han visto que cuando sembramos leguminosas en el suelo y dejamos esos restos pueden tener ciertas cantidades de nitrógeno que pueden ser utilizados por el cultivo subsiguiente. Algo muy importante y que favorece obviamente al productor, que al final es nuestro cliente, es la disminución en los costos de producción. Estamos hablando de un inoculante biológico que tiene un costo aproximado de 20.000 pesos, que 1 litro me alcanza para 80 a 100 kilogramos de semilla, lo cual se necesitaría para sembrar 1 hectárea de soya, versus la urea, que más o menos el promedio está entre 80 a 90.000 pesos el bulto, y que para 1 hectárea se necesitan más o menos unos 4 o 5 bultos de urea. Entonces más o menos hagan la relación de costo-beneficio. Y pues el factor más importante, y es para donde todos deberíamos enfocarnos, y es la disminución de la contaminación ambiental. Con esta inoculación no solamente estamos aportando a que la planta pueda tomar su nitrógeno de manera natural, sino que también estamos incorporando microorganismos al suelo que pueden beneficiar otros cultivos que se establezcan allí. Bueno, ¿y cómo se lleva a cabo el proceso de producción de un bioinoculante? Nosotros partimos de un banco de cepas. Bueno, en realidad Corpoica, ahora Agrosavia, cuenta con el manejo de las colecciones biológicas de los bancos de germoplasma a nivel nacional. Existen 3 bancos de germoplasma de microorganismos: están los biofertilizantes, están los de control biológico y están aquellos asociados a temas de sanidad animal. Nosotros partimos de un banco de cepas, las cuales se evalúan no solamente a nivel de laboratorio, sino también de casa de malla, donde hacemos una serie de inoculaciones de la especie vegetal a la cual queremos aplicarle el biológico. Luego de esas caracterizaciones y evaluaciones en condiciones de laboratorio de invernadero, ya pasamos a un tema de preformulados, donde lo que hacemos es buscar todos aquellos crioprotectantes que podemos incorporar en un bioproducto que no solamente favorezca la estabilidad del microorganismo, sino que lo ayude y lo proteja a esas condiciones adversas a las cuales se va a ver enfrentado cuando es inoculado al suelo. Ya una vez tenemos esos preformulados identificados o seleccionados, lo que hacemos ya es un proceso de escalamiento a nivel planta piloto, o sea, a baja escala. Hacemos unas pruebas de eficacia del producto en parcelas experimentales, ya en campo, para mirar la estabilidad
si realmente hubo o no la simbiosis, si se está llevando a cabo la fijación, y finalmente eso lo llevamos a las fincas pilotos y cultivos comerciales. Es así como Corpoica hace más de 20 años cuenta con un inoculante sólido que fue elaborado con base en una turba. Hace 5 o 6 años hicimos un proceso de innovación donde este inoculante sólido lo pasamos a un inoculante líquido. ¿Por qué? Porque el inoculante sólido estábamos trabajando con la turba, que es una materia prima no renovable, por tener alto contenido de materia orgánica. En algún momento llegó a presentar problemas de contaminantes. El tema de la humedad también es un poco difícil de manejar porque es un sustrato que guarda bastante humedad y puede ser propenso para la contaminación con hongos y obviamente pues requiere grandes volúmenes de almacenamiento. Pasamos a un prototipo líquido donde no solamente tiene incorporado un microorganismo. Para el caso del inoculante sólido utilizamos una sola cepa. Ya en el inoculante líquido hicimos una mezcla de cepas, los dos son Bradyrhizobium japonicum, uno que fue ampliamente evaluado en suelos del Valle del Cauca y el otro en suelos del Meta, los dos con un potencial de infección más o menos del 80-90% y una eficiencia en la fijación de biológica de nitrógeno bastante alta, metodología que se determinó a través de la reducción de acetileno. ¿Qué hicimos? Hicimos una evaluación en campo, obviamente con soyas en 2 suelos, uno en la Altillanura y el otro Piedemonte, y siempre contamos con un testigo químico que es la dosis que aplica el productor en campo, que son 150-200 kilogramos por hectárea de urea. Entonces, si ustedes ven aquí esta gráfica, evaluamos 3, 4, 5 cepas, una mezcla y el testigo comercial, y pues vemos que para el caso de la J96, que es uno de los ingredientes activos del inoculante, nos dio similar al testigo químico en cuanto a la aplicación de nitrógeno. Lo mismo pasa con la J98 y con la mezcla de las 2 cepas. Para el caso de suelos de Piedemonte vemos exactamente lo mismo, la mezcla de cepas es similar al testigo químico, donde se aplicó 200 kilogramos por hectárea de urea, lo cual nos lleva a pensar que con la aplicación de este inoculante podemos reducir obviamente esa cantidad de nitrógeno aplicado al suelo. Las diferencias pues también se ven en las plantas en cuanto al desarrollo, un testigo que no ha sido inoculado, que no ha sido fertilizado versus las plantas que han sido inoculadas con el biológico. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando vamos a sacar un inoculante? Para el caso de bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno, es importante no solamente que la planta nodule, sino también que fije. Podemos tener cepas muy potentes en cuanto a infectividad, pero no necesariamente fijan el nitrógeno. Hay algo que es importante recalcar aquí, y es que la planta discrimina las cepas por su capacidad para formar nódulos en las raíces, pero ella no tiene la capacidad de discriminar las cepas por su capacidad para fijar el nitrógeno. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier Rhizobium que pueda y que tenga dentro de su batería genética los genes no pueden asociarse con la leguminosa, pero eso no significa que sea eficiente en la fijación biológica. Entonces, eso es un punto bastante importante a tener en cuenta. Y pues obviamente en el material de soporte que sea inocuo, que no tenga ningún efecto al ambiente, o incluso a los otros organismos que se encuentran ahí en el suelo. Bueno, esta grafiquita solamente se las traje como para que vean un poco el proceso, realmente no es complejo. El uso de los biológicos es importante tener en cuenta 2 factores. El primero, el tratamiento de la semilla. Generalmente las semillas vienen tratadas con agroquímicos para evitar el ataque de hongos, algunas bacterias. Entonces es importante que cuando hacemos esta aplicación biológica, la semilla en lo posible no venga con esos agroquímicos, porque pueden tener algún efecto en la disminución de la concentración del microorganismo que vamos a inocular. Otro punto que hay que tener en cuenta es que siempre recomendamos que esta inoculación se haga temprano. Es decir, que no se haga a plena luz del sol, porque en muchas ocasiones hemos notado que la radiación solar y la luz ultravioleta puede tener un efecto en la disminución en la concentración de estos microorganismos. Y finalmente, lo importante, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, es que la semilla que se vaya a inocular
garantizar que al menos quede una homogeneidad en la impregnación, es decir, que la mayor cantidad quede con el biológico en la superficie, porque si queda una sí y otra no, pues obviamente ahí va a haber un efecto no tan agradable en cuanto a esta práctica biológica. En campo, nosotros cómo podemos determinar que realmente sí se está dando una fijación biológica de nitrógeno, por la coloración. O sea, cuando yo estoy en un lote en campo, la única forma que yo tengo para constatar que realmente el nódulo está siendo activo y que está siendo efectivo en la fijación biológica es por el color rojo. Nódulos que presenten coloración verde a café son nódulos que no están fijando nitrógeno, son nódulos que ya cumplieron incluso de pronto su ciclo de vida, que son nódulos senescentes, que ya no están llevando a cabo ninguna función. Mientras que si yo parto un nódulo a la mitad y veo esta coloración, estoy viendo que la proteína L de hemoglobina está funcionando y pues esa función obviamente está mediada por el complejo nitrogenasa del cual les hablé anteriormente. Eso por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en el suelo también van a haber cepas de rizobio que seguramente ya están naturalizadas. O sea, si nosotros a través de los ciclos de cultivo sembramos soya en un mismo lote, esa cantidad de rizobios que estamos inoculando al suelo va a sufrir un proceso que se llama naturalización, que son que son rizobios que se adaptan a esas condiciones y pueden ser muy infectivos, pero no necesariamente efectivos. Entonces, eso es otro parámetro que hay que tener en cuenta, que en el momento de hacer esta práctica biológica, el inoculante, el principio activo que estamos adicionando a la semilla, al suelo, se va a tener que ver enfrentado por competencia con aquellos otros rizobios que ya están naturalizados allí. Es importante el tamaño, el color, la ubicación de esos nódulos en las raíces y pues obviamente la cantidad o el porcentaje de plantas inoculadas en estos ensayos. ¿Cuándo se debe inocular? Bueno, principal cuando el nitrógeno es bajo. ¿Cómo lo sabemos? Mediante un análisis químico del suelo. ¿Cuándo debemos inocular? Cuando no existen poblaciones de rizobios establecidos en el suelo. Para el caso de la soya no es de América, la soya no es originaria de acá, por ende no existían rizobios para la soya en estos suelos acá en Colombia. Esas cepas provienen de los suelos de donde la soya es originaria, llegaron al banco de germoplasma de allá, o sea que hoy día podemos decir que sí hay rizobios establecidos en el suelo de soya, obviamente porque se incluyeron en su momento, pero eso no quiere decir que existan porque la soya no es de acá. Otro punto hay que tener en cuenta cuando las poblaciones bajas de rizobios infectivos no efectivos, eso es importantísimo. Tenerlo claro, yo puedo tener nódulos muy bonitos, muy grandes, muy chéveres, pero si no están llevando a cabo su función, no tengo nada. Y pues obviamente también tener en cuenta el recuento de esas células naturalizadas, ¿no? Que están allí y que pues ellos entran en competencia sí o sí con lo que estamos incorporando. ¿Qué recomendaciones se tienen para el uso de estos inoculantes? Lo primero es que tenga su registro ICA, esa es como la carta de seguridad, como el control de seguridad. Obviamente que tenga unas condiciones de almacenamiento adecuadas, que no se mezclen con agroquímico, que se inoculen a la sombra. Dentro de los factores que afectan esta simbiosis, la humedad, aquí les traigo una foto de un lote que se estableció con una soya y desafortunadamente nos tocó una pendiente y cayó un aguacero y así quedó, por ende fue un fracaso total. Esto, como es una bacteria aeróbica, necesita tener condiciones de oxígeno adecuadas, además para que el complejo también pueda funcionar. Suelos con alta desecación, también gravísimo. El ataque de predadores, hemos encontrado algunos nematodos que se comen a los rizobios, entonces digamos que eso también contribuye a que bajen un poco las poblaciones de estos organismos. La presencia de antibióticos naturales, obvio, en el suelo encontramos muchos microorganismos que también pueden producir algunos tipos de repelente para otros organismos, entonces es importante tener en cuenta la radiación ultravioleta. Bueno, y finalmente, ¿por qué es importante inocular la soya? Porque, bueno, es una alternativa viable, básicamente enfocada a la disminución de fertilizantes de síntesis. Los microorganismos que empleamos como inoculante, además de contribuir a la nutrición de los cultivos, también pueden tener ciertas ventajas en la promoción de crecimiento vegetal. Hemos encontrado, por ejemplo, algunos rizobios que estamos trabajando actualmente en arroz, que solubilizan el fósforo y aparte de eso producen
fitohormona como el ácido indolacético, o sea que tiene doble funcionalidad, entonces eso también es importante. Y bueno, realmente nosotros acá en Agrosavia tenemos un programa que se llama el Balance Social, donde verificamos qué tanta la tecnología que ha producido la institución ha sido aplicada por los productores y realmente el uso de bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno para la región de la Altillanura ha tenido más o menos un 80% de vinculación por parte de los grandes productores soyeros que tienen pues obviamente una industria tipo Facenda, los grandes productores, entonces digamos que ha sido una práctica bastante acogida por la gente de acá. Y bueno, para finalizar, muchas gracias. Finalizo con esta foto, ¿por qué? Porque pasé de ser una microbióloga de laboratorio, netamente de laboratorio, a una microbióloga de campo. Entonces ya no ando con microbiólogos, sino que ando con ingenieros agrónomos. Este es un ensayo que tengo actualmente en campo, donde estoy evaluando una variedad de arroz, que es la FedeArroz 68, y estoy evaluando 2 prototipos de biofertilizantes. Es un Rhizobium que solubiliza el fósforo, como ya les comenté. Y bueno, hoy día este es mi ensayo, el consentido, entonces por eso les traje la foto hoy acá. Si tienen alguna duda, con gusto, sí, estoy aquí para escucharlos. Lina, pues no, de mi parte, primero, pues es que, no sé, la charla superó inmensamente, pues la expectativa. Le agradezco de manera pues especial la cantidad de información que quiso compartir, que vino a compartir con nosotros, sobre todo desde una institución que creo que es referente para la temática agropecuaria, tal vez como lo es Agrosavia a nivel del país. Entonces, muchísimas gracias de verdad por todas las imágenes, toda la información. O sea, nos acaba de impartir una clase de microbiología de suelos maravillosa y es de manera específica con el tema de la fijación de nitrógeno. El profe Jaime quiere, pues nos menciona acá, voy a leer lo que él acaba de escribir. Hola, si es posible, por favor, explicar nuevamente el paso de Rhizobium a bacteroides, por qué ocurre, qué lo induce y cuáles son los cambios anatomofisiológicos. Muchas gracias. No sé si de pronto de manera rápida, porque creo que tenemos otra actividad y bueno, creo que la información que Lina nos traía hoy valía la pena aprovecharla y escucharla. Entonces, no sé de pronto cómo podemos manejar la pregunta, si se puede dar una rápida explicación nuevamente al profe Jaime, como para aterrizar lo que él quiere conocer. Y también quiero aprovechar para contarle al profe Jaime que nosotros en la asignatura de microbiología de suelos con todos los chicos de octavo establecimos un ensayo en casa que está dando resultados muy bonitos para evaluar un inoculante comercial de Rhizobium y ya tenemos nódulos que posiblemente podamos presentarles a todos en vivo y en directo en nuestra Semana de la Ciencia y compartir con ustedes esta experiencia de campo que está bien maravillosa. No sé ahí cómo podríamos manejar la respuesta para el profe Jaime. Bueno, lo mencioné así rápidamente porque pues esto es todo un proceso microbiológico que requiere como algo mucho más profundo y mucho más tiempo, pero lo que te puedo decir es que, bueno, cuando se da todo ese proceso de reconocimiento entre la planta y el microorganismo, como tal, los rhizobios, la bacteria, ella entra a la célula de la planta a través de una serie de señales moleculares y de lo que conocemos como el factor NOD o factor de nodulación, lo que hace es precisamente hacer ese encurvamiento de ese tejido vegetal para que lo envuelva, o sea, es casi como que la planta misma envuelve a todas las bacterias que están allí en esa superficie de la raíz, la envuelve, ese envolvimiento hace que la bacteria como tal genere lo que se conoce como el hilo de infección. Entonces ese hilo de infección lo que va a permitir es que esas bacterias bajen y lleguen como a la célula vegetal, y cuando llegan a esa célula vegetal hay una diferenciación morfológica, esa bacteria pierde su membrana celular, y queda transformada en un bacteroide, lo que nosotros conocemos como bacteroide. El bacteroide es que ya una vez en esa célula
hace todo el proceso de desarrollo de esa estructura nodular y es el que lleva a cabo, digamos, ese proceso de fijación biológica. Cuando los nódulos mueren o entran en estado de senescencia o ya el cultivo acabó y vemos la estructura nodular en la célula, ese bacteroide sale de ese nódulo, pero ya no vuelve a funcionar, o sea, ya muere también, precisamente por no tener esa membrana que lo protege del medio exterior en forma de bacteria, él simplemente ya desaparece. Ese, digamos que es el proceso, así muy resumido a tu pregunta. Muchísimas gracias. Y bueno, la profesora Lucy menciona que muchísimas gracias por toda la información, que fue toda una clase, de verdad, pues Lina, o sea, fue un detalle y fueron muchas cosas muy interesantes. Sobre todo me parece muy bonito, me gusta mucho el tema de haber salido como microbióloga de laboratorio, allá todo ese trabajo de campo tan grande y tan espectacular que sale pues de lo que supuestamente puede tener uno planeado como microbiólogo de trabajo de solo laboratorio, ¿cierto? Yo tengo una pregunta que se sale un poco del tema y tiene que ver, se me ocurre a mí, es si usted conoce si en Agrosavia tienen alguna ruta, algún mecanismo de recepción de practicantes universitarios. No sé si se maneje, si tenga conocimiento al respecto. Sí, señora, claro. Generalmente estos practicantes deben estar involucrados en un proceso de investigación. Entonces, uno hace la solicitud a Gestión Humana y Gestión Humana se encarga como de sacar la convocatoria con el perfil de estudiante que se requiera. Pero sí, claro, sí hay pasantías, hay prácticas, hay trabajos de grado. Claro que sí. ¿Se puede hacer la solicitud, por ejemplo, desde la universidad hacia Agrosavia o se debe esperar siempre que sea Agrosavia quien emita? Hacemos Agrosavias a las universidades. Porque depende de los proyectos que estén vigentes hoy día en agenda dinámica. Está bien. Listo, Lina, no sé, de pronto alguien más desee algún comentario para la investigadora Lina. Entonces, pues no siendo más, no sé, Lina, a Londoño o Daniel o a Lucy, allí que tengan para mencionar, para dar cierre a la actividad. De parte mía, de verdad, mil gracias nuevamente a Lina por participar y ya Lina Londoño nos dirá qué hacemos. Lina, muchísimas gracias por toda esta charla en este tema tan amplio de microbiología de suelo. Nosotros queríamos pues